Hola, mi nombre es Nicole Martínez y el día de hoy, junto a mi compañera Norquis Durán, les explicaremos sobre el manejo relacional dentro de un sistema de gestión de bases de datos relacional, o también conocida como SGBD. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es un modelo relacional. Un modelo relacional organiza información en tablas, también llamadas relaciones. Esa información la organiza en filas, llamadas también tuplas, y en columnas, llamadas atributos. Utilizamos también un sistema de gestión de bases de datos relacional como MySQL o PostgreSQL. Estas nos permiten crear, modificar y consultar esas tablas de forma eficiente. Esto es fundamental porque garantiza la integridad, la facilidad de las consultas y la escalabilidad. El contexto histórico. Esto surgió en el año 1970, donde Edgar Codd propuso el modelo relacional en IBM. Este modelo reemplazó otros más complejos como el jerárquico y el de red. Desde entonces, el MR se convirtió en el estándar para la gestión de bases de datos en todo el mundo. Dentro del contexto histórico del que estamos hablando, podemos visualizar en esta línea del tiempo su inicio, que fue en 1800, donde las bases de datos existen en 1884 con Hermann Hollerith, que desarrolló el tabulador electromagnético con el fin de ayudar con el resumen de información. Continuamos con la época de los 50s y 60s, donde la aparición de las cintas magnéticas tuvo un avance que permitió automatizar la información y realizar respaldos. Ya con el paso del tiempo vimos la evolución en los años 60s y 70s, donde se empezaron a utilizar los discos duros. Un avance de ellos permitió guardar la información de manera directa sin tener que consultar la ubicación exacta de cada uno de los datos. Ya en la época de los 70s y 80s fue donde apareció Edgar Codd, que fue el científico del que hablamos al inicio, donde él definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para que estos sistemas de datos relacionales funcionaran. Y ya con el paso de los años, en los 80s, 90s, se desarrolló el lenguaje de consulta, que es el que hoy conocemos como el SQL, y este nos permitió realizar las consultas con el fin de recuperar datos de interés dentro de una base de datos y que pudiéramos realizar modificaciones en la misma forma de manera sencilla. ¿Cómo se desarrolla un modelo relacional dentro de un sistema de gestión de base de datos relacional? Aquí vamos a tener un ejemplo que ya les voy a explicar un poco más a fondo. Entonces, el primer paso es el diseño conceptual, donde generalmente con un diagrama de entidad-relación unimos las entidades y las relaciones y las transformamos en tablas, atributos y claves. También definimos las claves primarias y foráneas para asegurar cada una de las integridades de los datos. Finalmente, aplicamos la normalización para eliminar redundancias y mejorar la organización. Ya un ejemplo es el que podemos ver acá, que es un sistema universitario con estudiantes, como los datos como estudiantes, cursos, matrículas, y en el modelo relacional resultante se vería estudiantes con los datos como el ID, el nombre, la carrera. En los cursos, el código del curso, el nombre, los créditos. Y por último, las matrículas, donde veríamos el ID, el código del curso y el semestre. Primero tenemos el código estudiantes y cursos. Este código se crea el esquema MyDB y se selecciona con UCI MyDB.
Después vamos a la tabla estudiantes, que tiene un ID autoincremental como clave primaria, tiene nombre, la carrera y el código, que está definido como único para que no se repita. Luego está la tabla cursos, que tiene como clave primaria el código cursos. Además incluye el nombre del curso y los créditos. Aquí tenemos el código matrículas. En este código se crea la tabla matrículas. Tiene un ID autoincremental como llave primaria y tiene el campo semestre y tiene dos llaves foráneas, que serían la del código cursos, que se relaciona con la tabla cursos, y sería el ID estudiantes, que se relaciona con la tabla estudiantes. También se crean índices para mejorar la búsqueda y se definen restricciones para mantener la integridad de los datos. En este último código vemos la consulta Select. Aquí se seleccionan el nombre y los créditos de los cursos. La consulta une las tablas matrículas, estudiantes y cursos con sus claves o llaves foráneas. Y esta infiltra la información usando dos parámetros de entradas, que sería el ID estudiantes y el semestre. De esta forma devuelve los cursos en los que los estudiantes están matriculados y sus créditos. Les voy a explicar las ventajas del modelo relacional dentro de un sistema de gestión de base de datos relacional. Primero, este tipo de base de datos tiene una estructura tabular, es decir, los datos se organizan en filas y columnas. Esto lo hace mucho más fácil de entender y trabajar, porque es como manejar una tabla en Excel. Otra ventaja muy importante es la integración de los datos, gracias a lo que se conoce como las propiedades ACSIS. Esto significa que las transiciones son seguras y que los datos siempre se mantendrán consistentes. También tenemos la escalabilidad vertical. Esto quiere decir que si necesitamos más capacidad, simplemente podemos aumentar los recursos del servidor sin necesidad de complicar la estructura. Y por último, utilizan el lenguaje SQL, que es un lenguaje estándar y muy potente para hacer consultas, actualizaciones y manejar la información de manera sencilla. En conclusión, el modelo relacional permitió estandarizar la forma en que organizamos los datos, y gracias a los sistemas de gestión de base de datos relacionales, hoy en día estamos con una herramienta fundamental para la gestión moderna de la información.